An unexpected chorus of voices shouts Robespierre down. He is stunned into silence. Hey, hola y bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy G, y hoy te presentamos nuestra selección de ejemplos notables donde personajes infames que causaron gran controversia, angustia y sufrimiento recibieron su merecido. And he must also have known that the iron rule he had once exerted over a now divided nation was becoming a distant memory. Número 10. Estación de radio Clue. Los Beatles conquistaron el mundo, convocando una enorme base de fans e impulsando a John Lennon a hacer un comentario jocoso diciendo que eran más grandes que Jesús. Well, originally I was pointing out that fact in reference to England, that we meant more to kids than Jesus did, or religion at that time. I wasn't knocking it or putting it down, I was just saying it as a fact. Esa declaración provocó boicots en todo el sur de Estados Unidos. Uno de los más infames tuvo lugar en Texas, en lo que entonces se conocía como la estación de Radio Club. Habían jurado no volver a poner a la banda y llevaron las cosas más allá, organizando una hoguera para quemar sus discos. And they were burning Beatles records, Beatles posters and memorabilia of all kinds. La afluencia fue grande e incluso contó con la presencia de un alto funcionario del Ku Klux Klan para la región de Carolina del Sur. Al día siguiente del evento, un rayo cayó sobre la estación, dañando el equipo e hiriendo a un miembro del personal. Well, a lot of people are good Baptists down here, and not to say anything against them, it's just that they feel everything about religion, they take it very personally. Número 9. Rey Carlos I. Hay una razón por la que se le considera uno de los monarcas más odiados de la historia de Inglaterra. He did believe in the divine right of kings. He believed he was placed there by God. Para muchos, el rey Carlos I intentó exaltar el poder sobre sus electores por todos los medios posibles. Creía haber recibido su autoridad de un poder superior, lo que le llevó a imponer sus propias creencias religiosas y a recaudar impuestos a su antojo. Sin embargo, la Segunda Guerra Civil Inglesa terminó siendo la gota que colmó el vaso. By now, the army and Oliver Cromwell thought Charles a tyrant who had to be removed. Carlos traicionó a su propio pueblo al pedir a Escocia que invadiera Inglaterra para reclamar el trono. Fue juzgado por traición y condenado a muerte, y el 30 de enero de 1649 fue decapitado delante de aquellos a quienes una vez dirigió. Charles died bravely on the scaffold, impeccable courage, but that's no more than would be expected from any gentleman facing the block. Número 8. Reinhard Heydrich. Como miembro de alto rango del círculo íntimo de Hitler, Reinhard Heydrich fue uno de los hombres directamente responsables de la planificación y ejecución del Holocausto. Desde la fundación de un partido diseñado para aplastar cualquier resistencia mediante el arresto o la muerte hasta la dirección del comité que redactó la infame solución final, Heydrich hizo todo lo posible para que el régimen de Hitler fuera aún más horroroso. En 1942, su propio reinado de terror llegó a su fin cuando un miembro de la resistencia checa lanzó una granada contra su auto. La granada detonó al volante, hiriendo gravemente a Heydrich e incrustándole metralla en el cuerpo. Pasó el resto de sus días con un dolor inmenso antes de sucumbir finalmente a una infección poco más de una semana después. Número 7. François Launay. Puede que no sea el pirata más conocido de la historia, pero su horrible carácter lo hace aún más comprensible. François Launay se forjó a sí mismo, pasando de ser un sirviente contratado a un despiadado bucanero. Todo comenzó en Tortuga, cuando él y sus hombres capturaron a un pueblo y decapitaron a casi todos los miembros de la tripulación enviada para detenerlo. Se enorgullecía de sus métodos de tortura, incluyendo uno en el que apretaba una cuerda alrededor del cráneo de los cautivos hasta que les saltaban los ojos. Durante su expedición a Latinoamérica tras estrellar un barco español robado, fue capturado por el pueblo Guna. Se dice que sus últimos momentos fueron especialmente atroces, ya que fue despedazado en vida y arrojado a la hoguera pieza por pieza. Número 6. Phalaris. Aunque no esté verificado, su crueldad ha superado los límites de la mera leyenda. One of the most sadistic torture devices to come out of the ancient world was from the 6th century BCE in Sicily, known as the Brazen Bull. En la antigua Sicilia,
Phalaris gobernaba con mano dura. Era conocido por su pasión por la tortura. Cuenta la historia que un inventor llamado Perilao presentó su nueva creación, un toro hueco de bronce en el que se podía encerrar a los prisioneros y asarlos vivos. Incluso afirmó que sus gritos sonarían como los de una vaca. The brazen bull was specifically designed so that the screams of the person would actually almost sound musical to people's ears. Phalaris engañó a Perilao para que entrara y se sometiera a la tortura para que pudiera oírla él mismo. Supuestamente separó a Perilao solo para luego arrojarlo por un precipicio. El toro permaneció bajo el control de Phalaris hasta que fue derrocado por Telémaco, quien, según se dice, obligó al tirano a convertirse en la víctima del dispositivo. Número 5. Saddam Hussein. Como quinto presidente de Irak, gobernó el país con severidad. Saddam Hussein had a certain straightforward, brutal efficiency as he propelled himself towards absolute control of Iraq, and he kept that power with the same heavy, often vicious hand. En cuanto Saddam Hussein llegó al poder, utilizó su autoridad para librar su facción de cualquier rival que pudiera haberlo obstaculizado. Y no se detuvo ahí. Desde iniciar la guerra del Golfo con Kuwait hasta perpetrar un genocidio contra la población kurda local en el norte de Irak, no mostró piedad. The Kuwait invasion was to sow the seeds of Saddam's downfall, as powerful allies deserted him. Con el tiempo se le aplicaron estándares similares. Tras su captura en 2003 fue juzgado en su propio país y declarado culpable. Fue condenado a muerte y ahorcado, mientras la gente lo insultaba sin cesar. Los informes sugieren que su cadáver pudo haber sido apuñalado o pisoteado varias veces tras su muerte, lo que revela el profundo odio que algunos sentían por él. The verdict was predictable. Saddam was found guilty and sentenced to death by hanging. Número 4. Oliver Cromwell. Inicialmente saltó a la fama por su papel en la Guerra Civil Inglesa y en el derrocamiento del rey Carlos I. Over the next 4 years, Cromwell's prestige grew dramatically. As Parliament's leading general, he suppressed radical elements in the army, while winning major victories in Scotland and Ireland. Posteriormente, Oliver Cromwell fue nombrado Lord Protector, y al igual que el hombre al que había derrocado, el poder se le subió a la cabeza. Sus peores atrocidades las cometió en Irlanda, donde asaltó ciudades enteras y mató a innumerables soldados y ciudadanos comunes. Oliver Cromwell was not a popular ruler. He was not only hated by royalists, but he was hated by the victims of the successive military coups that had brought him power. No recibió su merecido hasta mucho después de su muerte en 1658. Al principio recibió un entierro digno, pero con la reinstauración de la monarquía todo cambió. Su cuerpo fue exhumado y colgado durante horas. Una vez bajado le retiraron la cabeza y la dejaron en un poste, donde permaneció al menos hasta 1684. 5 days later, the public hangman placed the 3 heads on spikes on the roof on the southern side of Westminster Hall. The irony was that they would gaze over the very courtroom where they had condemned King Charles to death. Número 3. Muammar Gaddafi. Incluso con un poder ilimitado, su final fue realmente amargo. At the height of power, Gaddafi called himself Africa's King of Kings. Ronald Reagan called him the mad dog of the Middle East. Ruthless with his own people, reviled here for ordering the bombing of Pan Am Flight 103 over Lockerbie, Scotland. Durante sus décadas de reinado en Libia, Muammar Gaddafi hizo todo lo posible para que su país lo despreciara. Abrió fuego contra sus propios ciudadanos solo por protestar contra él, desencadenando la guerra civil libia y causando la muerte de miles de personas. Gaddafi recibió su merecido en octubre de 2011, cuando un bombardeo de la OTAN lo obligó a esconderse dentro de una tubería de drenaje de la milicia local. This is a Libya that for the first time in 42 years does not have to live in fear of Muammar Gaddafi. He is gone for good, and few, if any, are mourning his passing. Finalmente fue encontrado herido y la milicia no escatimó en piedad. Lo atacaron mientras su vida se desvanecía, todo mientras era filmado para que el mundo lo viera. Fue un final humillante para un dictador tan poderoso que mostró que había quedado reducido. They say they discovered him here just before 12 o'clock this afternoon. They pulled him out of the hole, and one fighter told me that Muammar Gaddafi said to him, "What did I do to you?" Número 2. Maximilien Robespierre. Al comienzo de la Revolución Francesa fue un héroe del movimiento. One man would rise to inspire the nation, to
cast aside a reluctant king and a hated queen, and a new republic would be born in blood. Sin embargo, con el tiempo las posturas de Robespierre se radicalizaron. Se propuso eliminar del movimiento a todos sus supuestos enemigos, lo que dio lugar a un periodo conocido como el Reinado del Terror, que se saldó con decenas de miles de muertes. The radical Jacobins, believing the young revolution is in danger of being sabotaged by traitors, are steering the revolution with more and more violent means. Como líder de la Convención Nacional se consideraba una figura divina, una postura que contribuiría a su rápida caída. Tras ser arrestado en 1794 intentó suicidarse, pero solo se fracturó la mandíbula. Poco después de la herida tuvo lugar la ejecución. El vendaje que sujetaba el hueso roto de Robespierre fue arrancado, provocándole un último grito de dolor antes de ser decapitado. On July 27, 1794, the guillotine comes down on the incorruptible. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Benito Mussolini. Es lógico que el fundador del fascismo experimentara su propia crueldad. They called him Il Duce. Since his march on Rome in 1922, Mussolini had governed Italy with billy clubs, nationalist slogans, and large-scale public works. Tras ser nombrado primer ministro de Italia en 1922, Benito Mussolini hizo todo lo posible para conservar el poder. Creó una nación que seguía a un solo partido, el suyo. Luego llevó su maldad al escenario mundial, conquistando Etiopía y uniéndose a las potencias del eje. For Italians, the hour of truth had come. For the past 2 decades, their leader had promised them glory. They could not imagine the scale of the defeats that lay in store. La situación llegó a su punto álgido en 1945 cuando fue capturado. El 28 de abril, él y otros fascistas fueron ejecutados. Esa noche sus cuerpos fueron expuestos al público y profanados de diversas maneras, y el de Mussolini fue golpeado tan brutalmente que quedó irreconocible. Fue un final violento, una señal para los demás líderes de la época de lo que podría ser de ellos. We had only one desire, to start over and to forget. We didn't even want to talk about what had happened. ¿Qué personaje terrible de la historia crees que tuvo un final que merecía? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.